Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un webinar hablando un poco sobre las estrategias y las distintas soluciones que planteamos en materia de ciberseguridad por Mitra. En primer lugar, nos queríamos presentar. Hemos realizado algún que otro webinar en el que habéis participado algunos de vosotros. Yo soy Marco Rodríguez, Project Manager a nivel de delegación de Barcelona en distintos proyectos, tanto a nivel de ciberseguridad como de otros proyectos de automatización. Y está David Ruiz también con nosotros, que es el líder técnico en el área de automatización, ¿vale? Muchos de vosotros ya nos conoceréis como empresa, tanto por la colaboración diaria que tenemos con vosotros como por anteriores webinars o por ver que hemos colaborado con proyectos que seguramente también tenéis conocimiento. Somos una ingeniería industrial con un marcado carácter a nivel tecnológico y siempre como puntas de lanza que tenemos es a nivel de la calidad y la innovación dentro de todos los proyectos en los que colaboramos y participamos. Este carácter y esta forma de trabajar siempre nos ha permitido pues, tener sobre todo estas colaboraciones para poder luego realizar estos webinars, tener colaboraciones y participaciones con las principales entes o compañías dentro del sector industrial y toda la parte OT para este área específica. Y invertimos pues mucho tiempo en la formación de todos nuestros especialistas de las distintas áreas para sobre todo tener las soluciones más adecuadas que resuelven el día a día de cada uno de nuestros clientes. Para haceros un poquito un esbozo, una pequeña explicación de nuestro portfolio, en qué áreas participamos, tenemos principalmente un área de control, ¿no? En donde nosotros tenemos especialistas en soluciones a nivel de automatización, sobre todo de alto valor añadido, y hacemos proyectos llaves en mano, disponemos de un taller en el cual realizamos, fabricamos, diseñamos todos los cuadros de control que forman parte de nuestros proyectos. También somos expertos en soluciones a nivel de escala, diseñamos e integramos sistemas de monitorización que integran o se adaptan a todas las soluciones que tenemos dentro de este área. Tenemos también una gran experiencia a nivel de redes industriales, que es una de las partes que nos va a agrupar durante el webinar de hoy. Tenemos muchos servicios especializados dentro de la detección de anomalías, fallos de seguridad, certificaciones de instalaciones. Luego tenemos una parte de software, donde nosotros tenemos pues, soluciones a nivel de adaptación y comunicación e integración con los proyectos del área de automatización. Y luego uno de los puntos también a destacar también dentro de este webinar es que somos expertos certificados en el diseño de implementación a nivel de soluciones de seguridad dentro del mundo de la industria. Poseemos un laboratorio que está registrado dentro del INCIBE. Aparte de todo esto, tenemos colaboración de manera continua con el INCIBE en la detección de vulnerabilidades, en la comunicación continua, en función de las problemáticas que nos encontramos en nuestros clientes y en los equipos que trabajamos con nuestros clientes. Y también tenemos proyectos de ciberseguridad en todo el contexto o la convergencia entre la parte OT y IT de las infraestructuras en las que trabajamos y colaboramos. Aquí podéis ver un poco una pequeña recopilación de las certificaciones y los partners con los que colaboramos habitualmente para este tipo de proyectos. Aquí podéis ver sobre todo las certificaciones que más utilizamos y que más nos avalan en el trabajo que hacemos a diario, tanto a nivel de redes como a nivel de ciberseguridad. Y bueno, ya entrando un poco en el webinar de hoy, en primer lugar nos gustaría explicaros un poco cómo ha surgido todo este webinar. Sí que es verdad que nosotros en el último tiempo pues hemos empezado a trabajar en proyectos muy relacionados con la ciberseguridad. Sí que es verdad que todos los procesos actuales de digitalización, sobre todo cuando es a nivel masivo, todas las empresas están empezando a ver que aparecen un gran número de riesgos, porque al aparecer un gran número de interconexiones aumenta el número de riesgos. Otra de las provocaciones o de lo que provoca todo esto es que todas estas dependencias tecnológicas crean sistemas muchísimo más vulnerables. Y aparte de todo, las conexiones remotas, todo el nivel de digitalización en el que tenemos a todas las plantas, provoca también que los clientes tengan el problema de que sean atacados tanto de manera interna o externa y que todos estos atacantes puedan perpetrar ataques o acciones sobre plantas o instalaciones guardando el anonimato de las acciones que están realizando.
También uno de los problemas que nos encontramos y que lo vamos a ver sobre todo en los casos de éxito es el tema de la falta de conocimiento por parte de los mantenedores, sobre todo la falta de conocimiento de cuáles son los riesgos que están asumiendo en muchas de las acciones que llevan a cabo. Entonces, principalmente es este webinar para que podáis ver las soluciones que nosotros desarrollamos, que implementamos y cuáles son las propuestas de mejora que proponemos a nuestros clientes, hablando además de 2 casos de éxito en los que hemos colaborado. En primer lugar, os vamos a hacer una pequeña explicación, igual es cuál es nuestra manera de operar dentro de cuando empezamos un proyecto de este tipo. Nosotros normalmente lo que hacemos es hacer un análisis previo, una auditoría de red inicial a nivel de seguridad, revisando toda la topología de red, todas las configuraciones a nivel de seguridad de todo el equipamiento que compone la infraestructura OT y identificamos cuál es la actual segmentación. Si nos encontramos ante una segmentación de un tipo u otro y sobre todo evaluamos físicamente la red, es decir, revisamos todos los armarios a nivel de cableado, identificamos que esté todo el cableado identificado de manera correcta, revisamos los pasos de cables, sobre todo para prevenir futuros problemas, prevenir situaciones que puedan afectar al cliente y sobre todo como puntos intermedios trasladamos una propuesta de mejora, sobre todo donde planteamos un diseño basado en la especialidad que tenemos nosotros, para sobre todo qué segmentación haremos en función del sector, del tipo de zonas, a nivel de conductos, de la comunicación que tiene que haber, de la criticidad de la instalación y definimos también esa segmentación y proponemos una migración. Las migraciones son distintas de cada cliente. Entonces, planteamos una propuesta de migración en función de las disposiciones y las necesidades que tiene el cliente en planta. Y a partir de ahí, pues, se puede avanzar en distintos campos. Uno de los campos que hacemos es la monitorización del tráfico para poder gestionar, controlar los accesos, revisar las conexiones, cuáles son los orígenes de esas conexiones y analizar en tiempo real, con otras herramientas que tenemos, las comunicaciones que se producen entre todos los equipos y también poder tener un control o una gestión, una monitorización de todos los elementos que componen la infraestructura OT. A continuación, mi compañero David hará un poco una explicación de cómo es ese camino que llevamos a cabo con el cliente desde que entramos, hacemos una auditoría de red, qué nos encontramos, cuáles son las soluciones que aportamos, qué proponemos y cómo lo implementamos. Vale, como ha comentado mi compañero Marcos, lo primero que hacemos es una auditoría in situ de la instalación para empaparnos de sus sistemas de control y de su manera de trabajar, ¿vale? Y antes de seguir, nos ha parecido importante plasmar 4 de las malas prácticas que solemos encontrar en bastantes clientes, ¿vale? Conexiones no conocidas. Encontramos que hay muy poca documentación referente a las comunicaciones. No se sabe qué equipos comunican con qué equipos, qué protocolos utilizan y es muy difícil proteger lo que no se conoce, ¿vale? Redes inadecuadas. Encontramos redes planas con una gran cantidad de hosts, lo que puede facilitar la expansión de, por ejemplo, de malware, ¿vale? Y no solo eso, también es una amenaza para la disponibilidad de nuestros sistemas. ¿Por qué? Una red plana de ese tamaño puede provocar que si tenemos un problema de red en cualquier punto de la fábrica, nos afecte a todos los sistemas que están conectados a esta red, ¿vale? Por ejemplo, un bucle de red afectaría a todos los sistemas que tenemos conectados en esta red, ¿vale? Cableado en mal estado o incorrecciones físicas, como se marca en la diapositiva, pues eso, encontramos cables en muy mal estado, conectores mal fabricados, conductos que tienen cables de comunicaciones y cables de potencia, cables que vienen de campo y no son referenciados a tierra en el armario de control, ¿vale? Y todo esto puede provocar microcortes que suelen ser problemas muy difíciles de detectar, ¿vale? Muchas veces vienen provocados por el propio desgaste o un mantenimiento incorrecto de las instalaciones y otras veces directamente se dejó mal en el momento de la implementación, ¿vale? Accesos remotos no seguros. Este es un punto muy crítico, ¿vale? Muchas veces el proveedor solicita un acceso remoto y la forma de facilitárselo es conectamos un PC a internet, ya sea con su segunda interfaz o incluso con un pincho 3G, ¿vale? Instalamos un TeamViewer y se le facilita. Esto es muy difícil de controlar. El proveedor se podría conectar cuando quiera, hacer lo que quiera y seguramente ese PC tenga acceso a muchos sistemas de nuestra infraestructura, ¿vale? Además, hay muchos ataques publicados
que se han aprovechado de este vector de ataque. Por lo tanto, es un punto muy crítico a tener en cuenta y prestarle atención, ¿vale? Si puedes pasar al siguiente, Marcos. Vale. Tras esta auditoría, esta primera toma de contacto, digamos, lo que hacemos es una clasificación de todos los activos que hemos detectado, ¿vale? Esta clasificación la hacemos basada en el modelo de Purdue. Este modelo marca una estructura de capas, ¿vale? De cómo estaría compuesto un sistema industrial, ¿vale? En el nivel más bajo tendríamos los elementos tontos, entre comillas, vamos a decir, los que no tienen lógica de control, como pueden ser sensores, válvulas, bombas, etcétera. Elementos de este tipo, ¿vale? Por encima tendríamos la unidad de control que interactúa con todos estos equipos del nivel inferior, ¿vale? Y por encima, ya en el nivel 2, tendríamos la interfaz gráfica que utiliza el operario para monitorizar y controlar el proceso de esta unidad de control, ¿vale? A la agrupación de estos tres niveles es lo que solemos llamar celda. En una fábrica pues vamos a encontrar numerosas celdas de este tipo, cada una encargada de uno de los procesos, ¿vale? Si subimos un nivel más y ponemos atención en el nivel 3, encontraríamos seguramente un software que recoja información de todas estas celdas, ¿vale? Ya sea para generar históricos de alarmas, diagnóstico, estadísticas, pues todos los softwares de este tipo estarían incluidos en este nivel 3, ¿vale? Por encima tenemos un nivel muy importante, la DMZ. La DMZ hace de frontera entre el mundo OT y el mundo IT. En este nivel situaríamos los equipos que hacen de intermediarios para el intercambio de datos entre IT y OT, ¿vale? Si pasas al siguiente, Marcos. Vale. Una vez hemos definido o hemos clasificado nuestros activos, ¿vale? Es relativamente sencillo realizar una buena segmentación de red, ¿vale? Basada en la normativa IEC 62443, que nos recomienda establecer zonas y conductos. Una zona al final es un grupo de activos con unos mismos requerimientos de seguridad y un conducto es el punto de acceso, vamos a decir, a una zona. Punto de intercambio de datos, punto de intercambio entre una zona y otra, ¿vale? Tal forma que si queremos aplicar unas políticas de acceso a una de nuestras zonas, tendremos que aplicar nuestras medidas o atacar a los conductos que nos dan acceso a esa zona, ¿vale? Por eso es muy importante que estos conductos estén muy bien definidos. Si pasas al siguiente, Marcos. Vale. El acceso remoto, algo que queremos remarcar bastante porque, como he comentado en las anteriores diapositivas, es algo que solemos encontrar que se realiza mal en muchos casos, ¿vale? Cada vez son más compañías las que contratan asistencia remota, mantenimiento remoto e incluso puesta en marcha de sus sistemas de forma remota. Sobre todo cuando se trata de proveedores de maquinaria extranjeros, alemanes, italianos, ¿vale? Cada vez es más común esto. Y al final les estamos facilitando un punto de acceso a nuestra red y a nuestros sistemas. Y esto tiene que estar muy controlado, ¿vale? Nosotros en concreto aplicamos soluciones específicas basadas en las recomendaciones del Esquema Nacional de Seguridad y la normativa, otra vez más, la 62443, ¿vale? Que aunque facilitan soluciones de diferentes tipos, ¿vale? Nosotros nos gusta utilizar soluciones que incluyen elementos hardware y software, ¿vale? Que nos permitan definir qué puertos exponemos, qué servicios exponemos, a qué equipos estamos dando acceso, ¿vale? Todo muy controlado, a qué usuarios estamos dando acceso, muy importante, y siempre también tener registrado quién se conecta, por qué se conecta, cuándo se conecta y poder deshabilitarle todos estos accesos. Porque el tema del acceso remoto siempre tiene que estar muy restringido y solo se debe utilizar cuando sea estrictamente necesario, ¿vale? Vale, todo esto de migrar, definir un nuevo esquema, vamos a decir, un nuevo diseño de red, queda muy bonito sobre el papel, pero al final en industria nos encontramos instalaciones que están produciendo prácticamente 24/7 y que no pueden asumir paradas largas, ¿vale? Entonces,
es muy difícil realizar estas migraciones, porque cambiar una IP a un sistema industrial no es como cambiársela a un PC. Requiere una parada de los sistemas y una puesta en marcha en toda regla con todo lo que esto supone. No, pues no he terminado. Por eso es muy importante definir una estrategia que nos facilite, bueno, no que nos facilite, que tenga las menores implicaciones sobre los procesos industriales que al final es lo más importante en una industria, ¿vale? Y nada, estas estrategias, ¿vale? Aunque son muy específicas en cada caso, ¿vale? Un ejemplo puede ser montar esa red en paralelo, hacer todas las pruebas sobre esta, validarla y a partir de ahí empezar a migrar sistemas de manera controlada, siempre teniendo en cuenta la opción de la marcha atrás, muy importante siempre en industria, ¿vale? Ahora pasa, Marcos. Y bueno, aunque nos hemos centrado mucho en el tema de la infraestructura de red, la ciberseguridad no solo comprende eso, también comprende nuestra forma de trabajar en el día a día, ¿vale? Por eso es importante realizar un análisis de riesgos en profundidad, saber en qué punto estamos, cuál es nuestro punto de partida, vamos a decir, ¿vale? Y a partir de ahí, definir unas actividades a corto, medio y largo plazo para abordar todos los riesgos que hemos detectado, ¿vale? Pero no puede ser un plan genérico. Este plan tiene que tener definido unas prioridades, unos responsables y unos recursos que se van a emplear para que se cumplan estos objetivos, para asegurar que se cumplan. Vamos. Y otro tema que tiene mucha importancia también, y no solemos encontrar en casi ningún cliente, es que es importante tener un sistema de monitorización de activos, ya que es muy difícil proteger lo que no se conoce. Y ahora va a continuar Marcos con algunos casos de éxito que hemos tenido y... No, está silenciado, Marcos. Está silenciado. Ahora. Para ver un poco todo lo que ha estado explicando mi compañero David, ver todas las soluciones y todas las estrategias que implementamos en nuestros clientes, vamos a hacer un pequeño detalle de 2 casos de éxito que hemos tenido con 2 clientes, donde hemos... Y para que veáis sobre todo cómo ha sido el proceso con ellos, cómo se empezó y sobre todo lo que se ha implementado, cuáles son los objetivos que se querían conseguir inicialmente y cómo van a ser los objetivos que vamos a tener a futuro con ellos. El primer caso de éxito fue con un cliente del sector farmacéutico. Aquí ocurrían y se trazaban 3 puntos fuertes o objetivos, que era el problema de que es un emplazamiento crítico, era una instalación o eran instalaciones que son muy susceptibles de ataques tanto a nivel interno como externo. Había un gran número de máquinas, lo que provocaba es que había un gran número o se necesitaba de un gran número de conexiones a nivel remoto por otros proveedores. Y luego, a nivel de cuando planteamos la propuesta y ya nos embarcamos en una migración con ellos, surgió el problema o la problemática que, como ha comentado David, pueden surgir en muchos clientes, de que estas migraciones tienen que ser en instalaciones que tienen unas paradas muy cortas, pues tiene que ser todo, tiene que ser planificado al milímetro para poder hacer todas estas migraciones de infraestructura, aprovechando las pocas paradas que tienen, ¿no? Aquí sí que se nos encontramos y se hizo una auditoría de red, sobre todo para analizar toda la topología que tenían actual, como hemos analizado en el primer punto. Se hizo un informe, se hizo un diseño, una propuesta de diseño y una propuesta de migración. Dentro de esa propuesta de diseño se hizo una definición de una nueva topología de red, ¿vale? Siempre en base a la normativa de la 62443, sobre todo para segmentar en función del tipo de máquina, del tipo de acceso que iba a tener cada proveedor y sobre todo para permitir una fácil detección de, sobre todo, cualquier perturbación que pudiera ocurrir dentro de la red y una fácil reconfiguración. Uno de los puntos que también se nos remarcó en este proyecto fue el tema de que fuera ampliable en su funcionamiento. Y entonces fue uno de los puntos que tuvimos que llevar bajo la mano para hacer y plantear y diseñar esta topología. Además de que tenía que haber
una separación correspondiente de todos los elementos dentro de la red industrial, tanto a nivel en zonas, en conductos, como ha estado explicando y como planteamos los diseños, como está comentando anteriormente con mi compañero David. Sí que es verdad que luego se han incluido aplicaciones o sistemas o medidas para poder controlar o gestionar el acceso remoto, que era uno de los principales problemas que tenía, y también se ha integrado un sistema a nivel de monitorización y diagnóstico para poder mejorar la seguridad a nivel de redes que tenían esta infraestructura, permitir la detección de posibles anomalías, posibles orígenes desconocidos de conexiones dentro de los equipos que hay en planta y, sobre todo, reducir los tiempos de inactividad. El siguiente caso de éxito que tenemos se trata de un cliente dentro del sector del agua, es un cliente muy importante. Con ellos estamos trabajando en un proyecto que estaríamos hablando seguramente del proyecto de digitalización a nivel de aguas más importante de Europa. Y a raíz de este proyecto pues surgieron una serie de necesidades en esa colaboración diaria que tenemos con nosotros. Entonces, aquí, a diferencia del caso anterior, es un tanto distinto en diferentes aspectos. Uno, son instalaciones muy críticas, muy críticas. El conglomerado de instalaciones que conforman esta infraestructura por parte del cliente son un gran número de instalaciones o de estaciones muy distanciadas unas de otras, y son instalaciones muy críticas, como os comento, de distinta topología, con distinto objetivo cada una. Entonces, cada una requiere o necesita un plan específico. Al final, el objetivo que teníamos con ellos es la mejora de las instalaciones de este cliente, tanto a nivel de seguridad como para evitar y prevenir futuros ataques. Y también planteando con ellos, pues, con otros sistemas, la detección mediante análisis tiempo real de posibles brechas de seguridad que se puedan hacer y se puedan producir. Todas las propuestas de mejora siempre, como hemos comentado, enmarcadas y marcadas con el SA 62443 y la 27001. Y al final también se planteó el tema que ha comentado David del plan director. Se está creando o estamos en procedimiento de la creación de un procedimiento de buenas prácticas para ponerlo sobre todo en conocimiento de todo el personal mantenedor. Aquí, como podréis ver, pues nosotros al final lo que hacemos en cada una de estas instalaciones es hacer un análisis preliminar para cada una de las estaciones. Tras estos análisis previos o estas auditorías o estos pequeños replanteos que hacemos en cada una de las instalaciones, se identificará una propuesta bajo la normativa, identificando todos los riesgos que detectamos, haciendo una evaluación de riesgos y un plan de tratamiento de cada uno de ellos. Se plantea una segmentación de toda la red, como ha estado comentando anteriormente, un esquema de Bourdieu y planteando una división de red, sobre todo creando segmentos protegidos con DMZ. Y sobre todo son soluciones que al final lo que permite es compaginar todos los accesos remotos que son necesarios a estas instalaciones con una trazabilidad de todos estos accesos. Y al final, pues todo esto pues va enmarcado dentro de un plan de formación que hemos hecho y que vamos a plantear para cada uno de los mantenedores de todas estas estaciones, sobre todo para que continúen con estas buenas prácticas y que puedan mantener todas estas redes con un nivel de seguridad aceptable en función de la criticidad de estas instalaciones. Como solemos hacer siempre cuando planteamos estos webinars, siempre nos gusta que podáis participar, nos podáis contar un poco dudas, cuestiones, ya sea que ahí tenéis muchos de vosotros nuestro contacto, nos podéis escribir para poder analizar un poco vuestro caso específico. Si necesitáis más detalles, si queréis analizar un caso en especial vuestro, estamos abiertos a preguntas, tanto de voz, si queréis escribir por el chat, como consideréis. Tema de la documentación de las comunicaciones que hemos hablado antes, bueno, que he mencionado yo como algo que solemos encontrar, que no se tiene, no hace falta algo muy complejo. A veces simplemente con hacer un dibujo PLC y 3 flechas a 2 servidores, indicando qué protocolo se utiliza y qué es lo que está enviando, cada cuánto se envía, es suficiente. Es decir, hay veces que en el momento de la puesta en marcha o cuando se pone en funcionamiento el sistema, se puede dejar documentado
forma muy sencilla y muy rápida. Y luego, pues cuando pasan los años, pues es eso. Nadie sabe con qué está comunicando los equipos de esa instalación. Entonces eso sí que es muy recomendable tenerlo. Al final, en este tipo de proyectos sí que es verdad que la parte más complicada es el inicio del diseño para que reúna todas las condiciones o todos los requerimientos a nivel de seguridad, tanto por la normativa como por el cliente, como sobre todo el tipo de sector que hay, que el tipo de los tipos de máquinas, el funcionamiento que tiene a nivel diario. Esa sería seguramente la parte más compleja y donde habría pues seguramente los mayores bloqueos, los mayores stoppers a la hora de preparar ese diseño inicial. O sea, a ver, cualquier duda tiene nuestro contacto, Marcos. Pues sí, pues cerraríamos por hoy. Agradeceros a todos los que habéis participado por haber dedicado este hueco para escucharnos, lo que os queríamos explicar, y nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Ok, luego. gracias. Gracias. Hasta luego. Luego.